¿Ya? Ahí lo tengo. Bienvenidos, señoras y señores, desde el auditorio de esta prestigiosa institución educativa, el Agro 89, y atendiendo a la invitación del señor director, nuestro entrañable amigo Roberto Zapata Ortiz, vamos a presentar el primer simposio Fernando Justo Albújar y Manuel Guarniz. En el marco de este 59 aniversario de esta institución, nuestros invitados de esta mañana: Víctor Castañeda, profesor, historiador, profesional de consulta histórica en el Valle Jequetepeque y autor de varios textos. Del mismo modo, nuestro invitado Illari Sánchez, joven profesor, historiador, publicó una serie de libros, justamente aquí vemos uno de ellos. Del mismo modo, el profesor Marco Antonio Sánchez Quispe, profesor del área de Ciencias Sociales de esta prestigiosa institución educativa. Y el doctor Jaime Deza Rivaplata, docente universitario y autor de innumerables libros en nuestro país y en el extranjero, que actuará el día de hoy como moderador. Del mismo modo, los alumnos de esta institución: Rubén Emmanuel Abanto como relator, Víctor Junior Suárez Albitres, asistente en esta jornada cultural. Bien, señoras y señores, invitamos al doctor Jaime Deza Rivaplata a hacer el uso de la palabra. Antes, las palabras del director de la institución Albújar y Guarniz, Agro número 89, Roberto Zapata Ortiz. Buenos días. Gracias. El prefacio de lo que va a ser un evento académico, cultural, no lo deja, de cierta manera, a veces estar teñido de algunos rezagos de dolor. En esta oportunidad, y precisamente por eso ha sido un poquito mi demora en estos últimos momentos, aquí quiero que se pongan de pie, jóvenes. Vamos a elevar unos momentitos de silencio. Acaba de fallecer el padre de uno de nuestros colegas, del profesor Daniel Cabanillas Gonzaga, en la ciudad de Chepén. Por favor, nos acaban de comunicar. Gracias. Elevemos algunas plegarias en silencio por la memoria del padre de uno de los colegas que debiera estar en estos momentos aquí, pero que por cuestiones del destino está pasando por un momento grande de dolor. Silencio. Estamos con nuestro colega Daniel a la distancia. Seguramente más tarde tendremos que ir a reconfortarlo. Tomen asiento, muchas gracias. La presencia de nuestros colegas, amigos, conocidos ya en el ámbito de la cultura guadalupana y cuyos aportes al tema histórico de nuestro pueblo, y de que en esta oportunidad son sus héroes, creo que le da un marco de relevancia a este evento académico.
Yo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo Víctor Valareso, conocido como Coco Castañeda Valareso, a Hilary y a nuestro directo invitado, el señor Jaime Deza, catedrático, reconocido historiador del entorno guadalupano. Se suma a esta mesa de honor la presencia del coordinador del área de Ciencias Sociales, el maestro Marcos Sánchez Quispe, también como coterráneo, conocedor de la historia de los héroes guadalupanos. La más cordial bienvenida a todos ellos, de la misma forma a nuestro joven estudiante del 5º año que está haciéndose presente y que va a tener papel o rol activo en calidad de secretario de esta mesa, de este simposio. Primer simposio, Fernando Justo Albújar Chimioque y Manuel Guarniz en la historia. Convencidos de que los conocimientos, los datos, la información que se compartirá en algunos minutos a través de los expertos que nos acompañan en esta mesa de honor, va a servir como derrotero en el conocimiento general de la auténtica historia de los Albújar y Guarniz, lo cual de alguna manera nos va a permitir incentivar y fortalecer nuestra identidad cultural. Quiero que me acompañen con un fuerte aplauso a nuestros invitados de honor en esta mañana. Muchísimas gracias, bienvenidos ustedes, esta es su casa y dispuestos todos nosotros a enriquecernos con su conocimiento. Gracias cordiales también a los colegas que nos acompañan esta mañana, nuestros maestros y por supuesto a todos ustedes, jóvenes estudiantes, que son la razón de ser del evento. Muchísimas gracias. Bien, fueron las palabras del director de la prestigiosa institución educativa Albújar y Guarniz. Nosotros nacimos en el año 2010, digo nosotros como Radio Televisión Genial, y siempre apoyamos la cultura y siempre estamos sensibilizando para que la población tome conocimiento de la real magnitud que significa el conocer sus héroes y que brote en cada uno de ustedes la identidad local, el amor al terruño. Muchísimas gracias por esa invitación, señor director, y a todos los invitados en esta mañana. Bueno, el moderador en esta jornada es el doctor Jaime Deza Rivas Plata, a quien le voy a ceder el micrófono si fuera tan amable. Muchísimas gracias por su atención. Jaime, ahí. Es Radio Televisión Genial desde el auditorio del Agro Industrial 89, Albújar y Guarniz, en esta jornada cultural para guadalupanos en especial, que radican en esta tierra, y para aquellos que están en el extranjero, en todo el país, en el orbe, en muchos países. Muchachos, señor director, muy agradecido por su invitación. Y mis felicitaciones a la institución por esta feliz iniciativa. Considero, sin preámbulo, que puede llegar a ser el trabajo de difusión a multiplicarse, ¿no? Y que a lo mejor un día este será el simposio nacional sobre los acontecimientos, porque el caso de los hermanos Albújar no pertenece a Guadalupe, pertenece a la historia nacional. Hay que ver así. Muchas gracias por su invitación y, muchachos, espero que al final el objetivo de esta invitación se haya alcanzado, pero para eso necesitamos toda la colaboración de ustedes. Seré director de debates. Cada expositor de los 4 tiene 20 minutos. Primero son las normas para entenderlo, ¿no?
20 minutos con 10 de preguntas y repreguntas. Y para suerte tenemos el ofrecimiento de Yare, el autor del último libro sobre su hermano Zalújar, que él calificará por cada pregunta buena que hagan ustedes, llevará un libro de recuerdo de esta mañana. Se necesita entonces la concentración y el apoyo para que todo nos haga bien y se cumplan los objetivos. Bien, debo presentarme yo solo, y mejor presentación que la exposición. Los 20 minutos que me corresponden marca 0 a 0 y me pasa la voz. Bien, muchachos, ¿algo sabrán ustedes de los hermanos Zalújar y Guarniz? Díganme la verdad. Yo no sé mucho. Lo que les voy a contar me lo explicó mi abuelo. Y en la escuela, el profesor de primaria que tenía, también nos contó la historia. Sí, que todo esto de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos a nietos, y así se va transmitiendo casi por tradición. Y eso es bueno siempre recordar, porque nos da la cierta identidad. No vamos a ser historiadores, pero es un poco de conocernos a nosotros mismos, porque ustedes están sentados, pero son herederos de toda una cultura. No nacieron ayer. Si bien su partida de nacimiento indica 14, 15, 16 años, pero ustedes conservan en herencia toda una cultura de miles de años. En este caso, este es un pedacito de la herencia cultural. Uno que me conteste si sabe algo de los hermanos Zalújar. Uno nada más, para tener una idea de cómo estamos y poder orientar el tema. Un voluntario, estamos en confianza, no se preocupe. Doctor. Vamos a ver. Vale. A ver, a ver. Sí. En confianza. Bueno, yo acerca de lo que sé de la historia de los hermanos Zalújar, en realidad, fueron culpados injustamente por un acto que ellos no cometieron, y en un acto de honor decidieron no culpar a esa persona, y que tampoco decidir que de cierta manera se culpase a ellos y no afectase a toda la ciudad. Bueno, eso sería lo que yo sé por ahora. Gracias. ¿Por qué no hablaron? ¿No dijeron? ¿Por qué no hablaron o por qué no dijeron acerca de la persona quien fue? ¿Por qué no lo delataron? No recuerdo ese dato. Se podría decir de cierta manera que sería por patriotismo, o bueno, ellos decidieron también inculparse a ellos para que no se viera afectada la ciudad, por lo que habían dicho que iban a quemarla por completo. Muy bien. Gracias. Gracias. Claro. Si le da la contra, mejor. Adelante, adelante. Lo que yo sé de los hermanos Zalújar y Guarniz fue de que fueron 3 personas, 2 de ellos eran hermanos y un amigo, y esos habían sido culpados de un atentado contra un militar chileno. La época no me la sé, pero lo que sí sé es de que ellos no decidieron delatar porque sintieron que era un acto de traición, y también porque esto también afectaría a todo el pueblo, lo que en ese tiempo también creo que era un poblado bastante grande, y se iba a atentar contra la vida de todas las personas de ese pueblo. Creo que se iban a hacer un incendio o iban a fusilar a todos, pero ellos decidieron inculparse para que la vida de las personas no corriera peligro.
¿Sabes el apodo que tenía el chileno al que le dispararon? Seguramente era flaco. Micrófono. Era su apodo. Gracias. Ven ustedes. Entonces, tenemos dos ideas centrales. Uno, prefirió morir a delatar. Y segundo, un gesto de patriotismo. Dos ideas centrales de la exposición del día de hoy. ¿Fue sacrificio? ¿Fue entrega voluntaria? ¿Fue gesto patriótico? ¿O realmente no sabía? Veamos qué opinan. Tenemos entonces, es decir, lo comenzamos a pasar. Hay que verlo primero en su contexto. El caso de los hermanos Andújar y Guarniz responde a la guerra con Chile. Pero la guerra con Chile no fue con Chile. Chile puso los muertos. Fue con Inglaterra, que armó durante 10 años y preparó a Chile. Porque Inglaterra quería, como todo imperio, la salitrera de Tarapacá. Chile gana la guerra, ¿y quién se queda con las salitreras? Inglaterra. Chile puso la bandera y sus muertos. Esa fue la realidad. O sea, no peleamos nosotros contra los chilenos, bueno, los soldados, pero a la larga peleamos contra Inglaterra. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las causas? Había en el Perú una sucesión de caudillos. Hecha la independencia, se comenzaron a pelear entre los que además tampoco eran militares de carrera. Yo tenía hacienda porque la fortuna estaba en las haciendas, tenía mis peones, les compraba una escopeta, les ponía un uniforme y ya era general. Y entonces quería ser presidente, pero en Arequipa había otro que hacía lo mismo y quería ser general y quería ser presidente. Y así se pasaron, a excepción de Marical Castilla, se pasaron peleándose por la presidencia, es decir, por el botín. El Perú era un botín de guerra, todo el mundo lo quería para robar, para otra cosa no hacer, sino se declararon la guerra unos con otros. En esas circunstancias, ¿no?, es que Chile comienza a ser azuzado por Inglaterra y aprovecha de estas condiciones, mal armado, no teníamos un ejército profesional, mientras ellos tenían gran preparación de 10 años, estaban adiestrados para la guerra, se prepararon para invadir, no se prepararon para defenderse. Nosotros tenemos un ejército, por ejemplo, preparado para defendernos, pero no para invadir, porque las estrategias son distintas. Ellos se prepararon para invadir y nosotros no nos preparamos para nada, seguíamos guerreando unos con otros. Bien, entonces, y la defensa conformada, vamos a pasar un poco ligero nomás. La defensa conformada en el Perú era por esto, vean ustedes, el ejército que teníamos, en realidad no el ejército. Soldados indígenas. La población indígena era el 90% del Perú. De ahí se tomaban los indígenas, de ahí se tomaban los soldados. Tampoco teníamos un ejército regular y entonces el soldado salía con su mujer, que le denominaban, hasta en eso hemos sido racistas, rabonas. La mujer era y que iba a entrar su marido, le cocinaba, le lavaba la ropa, esperaba que regrese de la batalla para jurarlo o se iba para enterrarlo. Eso era el ejército. No eran que 10.000 soldados, eran 10.000 soldados, pero 8.000 rabonas que eran con su mujer y a veces hasta con el hijito en la espalda. Con esas condiciones no se podía pelear con un ejército moderno para su época. Imagínense, el armamento que teníamos era un armamento de martillo o de baqueta, de tal forma que echaban la pólvora, ponían la bola de plomo, baqueteaban con un poco de papel para ajustarlo y disparaban. Eso puede llegar a 30 metros, después se abre.
Chile tenía de retroceso, entraba el cartucho, se ponía otra vez. Y las escopetas o los rifles más modernos que teníamos no coincidían con las balas que se usaban. Entonces, ahora páseme la bala, esta no le hace, pase y ya te cayó el balazo. En esas cuestiones teníamos que perder. Por eso que la única batalla que ganamos fue de Tarapacá, porque esa no fue con escopeta, fue a punta de bayoneta. La infantería se había mandado y se batió con bayoneta, ahí no había problema. Bien, además de los indígenas, la raza negra, que era numerosa, casi el 25% de la población limeña eran afroperuanos. Especialmente, ¿no? Hay esa fotografía que queda, que es de los marineros del Huasca. Esa era la otra parte del ejército. Sigamos. La otra parte del ejército, ya en este caso de la guerra, eran los voluntarios criollos, pero criollos pobres, porque los que tenían dinero no van a la guerra. Criollos pobres, que formaban, algunos ya, esos eran los sargentos, llegaban hasta ser los oficiales. Sigamos. Los pocos oficiales de carrera que formaron eran los generales, en este caso Cáceres, porque ellos se formaron en Europa, en las guerras europeas. Caso Bolívar, San Martín, fueron napoleónicos. Pero por muy oficial que sea, si no tienes un ejército preparado, no ganas una batalla. Sigamos. Y la otra nomás, los líderes que teníamos de dudosa moral. ¿Quién dirigía la guerra? Manuel Ignacio Prado. Prado hace la erogación para comprar armas, se va a Europa a comprar y no regresó nunca más. Cuando vuelve, ya la gente se vio olvidada y cerró con todo eso. Lo contaban los abuelos, que las señoras daban sus joyas, las chicas que no tenían plata se cortaban el pelo porque el pelo costaba para pelucas postizas, se entregaban, barrió con todo. Viene otro, Pierola, que tenía y había vivido en Chile, viene acá, da el golpe, se hace presidente y dirige la guerra. Tenía que perder. ¿Cuáles fueron las consecuencias? El Perú pierde Tarapacá y Arica. Tacna por 50 años, luego regresa. ¿Qué más? Se descubre, ¿no? Las grandes traiciones, pero ya en la historia. La más grande es la que hace Cáceres o el general o el coronel Leiva. Mientras Bolognesi estaba en Arica pidiendo que venga el ejército, 7.000 hombres, lo mejor del ejército, lo más moderno, con mejor armamento, acantonado en Arequipa. Venga Leiva, ustedes cuando crezcan y salgan van a ver como chiste casi que dicen que venga Leiva. Significa el que nunca va a venir. Termina la guerra, se rinde el Perú, pierda, desarma el ejército y los 7.000 soldados igual. O sea, teníamos lo mejor que nunca tiró un solo balazo. ¿Ustedes han escuchado alguna batalla en Arequipa? Nunca. Ahí estuvo acantonado. ¿Y por qué? Por esos pleitos políticos. Y finalmente, felizmente, Cáceres logra sobrevivir en San Juan y Miraflores y se va a Junín, a Huancayo, en el centro, al Valle Mantaro. Y allí con los indígenas del Valle Mantaro forma la defensa del Perú, lo que nunca entraron, pero toda vez que entraba Chile le ganaban la batalla. Pero claro, era a punta de guerrillas y cosas por el estilo. El norte no estuvo fuera de eso. También pasé. El norte hace la resistencia. Cuando hay una invasión, siempre la población invadida se resiste, ¿no? En la guerra mundial,
se resistían los partisanos en Francia, ¿no?, que peleaban en guerrillas contra los nazis para hostigarlos de tal forma que les cueste demasiado estar de invasores y así se retiren. Sucedió igual en el Perú, Cáceres en el centro y el norte también, pero eso tiene una estructura. Les digo para ir llegando poco a poco a los lujos, tiene una estructura. La resistencia tiene un líder nacional. ¿Cuál sería el líder del norte? No lo sabemos, pero seguramente uno. El norte también estaba un poco dividido, tenemos 3 grandes desiertos que nos separan, ¿no? Después los líderes regionales, que los tenemos, los líderes locales y el cuerpo de colaboradores. Los colaboradores se tienen, vean ustedes, los colectores de víveres y armamento. En este caso, acá en el Valle de Tepeque y Saña, ¿quiénes fueron la resistencia? 200 montoneros que los dirigían los hermanos Valera, que les decían de apodo los Chorroca. Pero esos montoneros estaban acantonados al Cerro Colorado. Ustedes conocen cuando van a Chiclayo, de Pacaquía, más allá, no más antes de Mocupe, está el Cerro Colorado y al fondo, hasta ahora le denominan la Pueblo Chorroca. Ahí estaba el ejército, no el ejército, los montoneros, los guerrilleros acantonados, y de ahí hackeaban a Saña y hackeaban a Guadalupe. Pero ellos necesitaban pues víveres. ¿Y quién les iba a dar? Necesitaban armamento, necesitaban caballos, necesitaban información. Alguien tenía que darle, pues estaban allá aislados, no escondidos, sino aislados por cuestión de defensa. Entonces necesitaban comunicaciones, porque tenían que comunicarse. Si habían colaboradores informantes o habían recogido 50 escopetas ya en erogación porque el pueblo escondidas lo daban, se las mandaban. Entonces había colaboradores seguramente que salían llevando su burrito con alfalfa y adentro estaban las escopetas escondidas. Yo tengo una que logré encontrar de cañón reportado, que logré encontrar en esa zona. Y cuando leen la biografía, la memoria de la esposa del general Cáceres, lo cuenta muy bien. Hasta provoca el llanto. Cómo Lima tomada por chilenos y cómo en el Hospital 2 de Mayo pasaban disimuladamente y dejaban la bayoneta y la tiraban ahí los patriotas. Y después había una morena que era su cocinera, se la escondía entre las faldas y la escopeta y se iba y le dejaba al otro contacto, y así iba llegando las armas para los muchachos que estaban en la resistencia en Huancayo. Acá sucedía lo mismo. Necesitaban armas, necesitaban escopetas, necesitaban fusiles, puñales, machetes, comida, información. Entonces todo eso forma el cuerpo de la resistencia. Sigamos. ¿Quiénes son los más conocidos? Al menos los que yo conozco, no soy el historiador, yo soy antropólogo, pero me lo contaron en la escuela y les cuento lo que me dijeron. En Chota, don José Manuel Becerra, el patriota que hackeaba todo lo que es Piura, Chiclayo, con su cuerpo de montoneros, guerrilleros. En Lambayeque, Soberón, con su cuerpo también. Soberón incluso da una batalla en Motupe. De Guadalupe habían partido 130 soldados, medio regimiento, pidiendo los cupos hasta Olmos. Y Soberón, con los guerrilleros de Lambayeque, le dan batalla en las puertas de Motupe. Pero el armamento de los chilenos era mejor. Entonces, retirados, se retiran y vean ustedes, desgraciadamente Motupe ha olvidado sus héroes. 8 de ellos dicen, váyanse ustedes, nosotros nos quedamos. ¿Para qué? Para hacer fuego y detener a los chilenos si no los alcanzan. Sabían que iban a morir. Sabían que iban a morir. Entonces, se sacrifican y se salva el resto.
Los chilenos regresan porque no lo pudieron alcanzar y queman Motupe en venganza. Ese es el gesto de Soberón y su guerrillero de Motupe, que desgraciadamente Motupe será por la cruz de Motupe, pero no recuerda este gesto tan importante, que lo hemos visto pero en películas de cowboys, pero no lo hemos visto en la vida real que acá ha sucedido. En Saña estaba otro gran líder, don Juan Manuel Castañeda, que es el que coordinaba con Soberón, con Lambayeque. Más abajo los hermanos Valera, los Chorrocas, que hackeaban pues todo el valle actual, ¿no? Y según las crónicas, él estaba ubicado a la derecha del valle, yendo pues como el sitio por Cerro Colorado. Y según las crónicas, ellos apoyaban todo lo que es Quetepeque, Chamán, Guadalupe, Cepé, Pueblo Nuevo y Motupe, porque el batallón Lautaro estaba ubicado en esos pueblos, digamos. Ya, la ocupación chilena eran 200 hombres, pero esa vez informados que se habían ido, los 130 quedaron en Guadalupe, que diríamos 100. Se enteran los Chorrocas por los informantes de Guadalupe que solo quedaban 100. ¿Qué deciden? Venir a Guadalupe y tomar el cuartel. ¿Dónde estaba el cuartel? Ahora es la Secretaría de la Universidad Nacional de Trujillo, en la Plaza de Armas, en la esquina. Yo lo consigo encontrar en la escuela de niñas. Ahí estaba el cuartel chileno. Entonces, vienen a tomar el cuartel. Sigamos. Esa es la vista general, no se ve, pero no se lo va a contar, de los pueblos donde estaban acantonados aquí en el valle los chilenos. Pero lo importante, no solamente acá, sino más arriba estaba San Pablo. Ahí se había dado la batalla de San Pablo, cuando los chilenos se comienzan a tomar el cañazo que le dejaron a propósito los sanpaulinos, se emborrachan y llegan los sanpaulinos y le ganan la batalla. Fue una estrategia, ¿no? porque se emborracharon, ganan la batalla. Y también Yonán, ahora casi no existe, pero Yonán era la cabeza al valle, de ahí se controlaba el que iba para Cajamarca y el que venía al valle, por eso había parte del ejército ahí. Pero el más fuerte estaba en Guadalupe. Sigamos. ¿Cuál fue ahora sí la batalla? Sigamos. Si los Chorrocas están allá en Cerro Colorado, adentro, ¿por dónde vinieron a Guadalupe? ¿Sería siguiendo a la Panamericana? Tenían que pasar por Chepén, se enteraban los chilenos. Tenían que buscar el desierto. Y entonces van por el río Seco que va a Santa Rosa y se viene por Farco y de ahí llegan a Guadalupe. Ese es su recorrido. Y vean ustedes, ¿tenían caballos? Claro que tenían caballos, pero ¿dónde dejaban? 200 caballos eran de los chilenos ni que hayan estado hipnotizados. Tenían que ser descubiertos. Lógico que tenían que dejar en los algarrobales escondidos. Guadalupe era puro algarrobal. Yo lo hago ver algarrobo por todos lados. Sigrifo Mora, todo eso era algarrobal, hasta los dos puentes. Cerro de la Virgen, todo eso era algarrobal. Y seguro que el siglo pasado era muchísimo más. De ahí vienen a pie. Entonces avanzan a Guadalupe por 3 sitios: por la calle Junín, que era la calle del Panteón, por la Plazuela Albujar y por la calle Razo. ¿Por qué? No podían venir todos por una sola calle porque no entraban por 200. Entonces se distribuyen, pero los chilenos, ejército regular, les hacen frente a los 3 y con mejor armamento le dan retirada. Mueren 2 chilenos, 8 heridos y mueren 2 peruanos. Entonces se retiran. Y ahí viene, sigamos. Esa fue la batalla que ya se la describí, sigamos. No, sigamos, ya. Y ahí viene entonces la rebeldía. Alguien tuvo que haber informado. Dicen que salió un disparo.
Eso es lo que dice la tradición. Pero ellos no necesitaban saber quién disparó. Eso lo hubieran logrado a palos. Sucede que querían saber los nombres de la resistencia. ¿Quién de Guadalupe formaba parte de la resistencia? Eso es lo que les interesaba. Alguien tenía quiénes son los que mandan los víveres, quiénes son los que mandan armamento, quiénes son los que les están informando todo lo que hacemos, porque tenían que decirles: se han ido los chilenos, son tantos, tienen tal armamento para que preparen batalla y vengan. Entonces ahí sí viene el gesto. Si hubieran dicho quiénes eran, hubieran funcionado lo menos a unos 50. ¿No es cierto? Pero ahí sí que se cae, y solamente se logra callar el jefe, porque es el líder, el que los demás miembros confían en él. Si ustedes hacen resistencia, no van a confiar en el más chismoso, no, este lo agarra y habla. Tienen que confiar en el más serio, ¿no es cierto? Entonces, Fernando Andújar tenía que haber sido uno de los líderes, si no el líder principal, de la resistencia de Guadalupe. Y ese es el valor, que logra armar en Guadalupe todo un cuerpo de patriotas que sigue peleando y no se rinde. Lo fusilan y ya la historia la conocen ustedes. Muchas gracias. El profesor Víctor. Bien, todos muy buenos días, alumnos, profesores, director. Para agradecer la invitación a este importante evento cultural que fortalece la identidad guadalupana y obviamente tiene como justificación también el aniversario de su colegio y el nombre que lleva el colegio, Albujar y Guarniz, número 50 años, ¿no? Bueno, la pregunta que vamos a tratar de responder en este momento es: ya hemos escuchado al doctor Jaime Deza, la intervención de los Albujar y Guarniz como parte de la resistencia civil frente a la invasión de las huestes chilenas. Cada vez está más, digamos, es más evidente cada vez con datos que aparecen que estos señores, los hermanos Albujar y Manuel Guarniz, eran parte de una resistencia. No eran personas que fueron ahí en forma circunstancial, encontraron un hecho, ¿no?, inusual, inusitado, sino eran parte de una resistencia. Entonces la pregunta es la siguiente: ocurrido el hecho, la muerte, el fusilamiento, el heroísmo, el sacrificio, después de ello, ¿el pueblo de Guadalupe ha sabido honrar a los héroes? ¿Realmente el pueblo ha sabido tributar honra a sus héroes? Eso vamos a tratar de responder, ¿no? Pero antes que eso, una pregunta para ustedes: ¿cómo podríamos rendir homenaje cómo podríamos honrar a los héroes? ¿Cómo podríamos honrar a los héroes? ¿De qué manera podríamos honrar a los héroes? A algunos voluntarios. ¿Cómo podría un pueblo honrar a sus héroes? Ya, a ver. Aprendiendo su historia, conociendo su historia. Muy bien, claro, conociendo su historia, me parece muy bien. ¿Otra manera de honrar a los héroes? Aparte de conocerla, sería transmitirla o compartirla con nuestros compañeros o con nuestra familia para que así prevalezca y se mantenga como espacio de vida. Excelente, ¿no? Transmitirla, ¿no? Difundirla para que eso permanezca en el tiempo, en la memoria.
a través del tiempo. Excelente respuesta. Exactamente, ¿no? Entonces, veamos cómo el pueblo guadalupano ha sabido honrar a los héroes. Y si lo que ha hecho es suficiente o falta más. Haremos un recuento de cómo el pueblo ha actuado a partir de 1881, en que ellos murieron. Hubo un largo silencio, eso sí. Ahora hacemos desfiles, hacemos homenajes, conferencias, muchas cosas. Pero hace 148 años no había todavía desfiles. Al año siguiente que ellos murieron, no había desfiles, no había monumentos ni homenajes. Todo es parte de un proceso. Y para que el pueblo llegue realmente a rendirle el homenaje importante que se merece, ellos tienen que calar en la conciencia del pueblo. Como decía el estudiante, ¿no? Tenemos que enterarnos del hecho para poder valorarlo y de ahí ya tener conciencia y rendirles tributo. Primero, ¿quiénes fueron los que rendieron, me parece, en mi opinión, el tributo? Los intelectuales de esa época, ¿no? Empezaron a investigar el hecho y a publicar cómo fue ese sacrificio. Tenemos a Santiago Montoya de Olivos, que era un periodista de esa época, que publicaba ya un diario. Miren, en Guadalupe en esa época ya había un diario, un periódico que se publicaba acá y circulaba cada semana. Era un semanario, realmente un semanario, ¿no? Lo que ahora no hay. Entonces, ese señor, director, era un intelectual que además había marchado a la guerra. Y cuando fue la guerra, suspendió su periódico. Y cuando regresó, siguió publicando por varios decenios ese periódico, llamado El Ferrocarril. Él, llamado Santiago Montoya, publicó algunas cosas respecto a los héroes. Muy importante porque al publicar estás fijando el hecho en un medio físico para que no desaparezca. Porque si repetimos de forma oral, te cuento y me cuentas, y yo te cuenta, podría tergiversarse o perderse en el tiempo la versión. Pero cuando uno escribe el hecho casi de inmediato, eso permanece en un medio físico que es un papel, un periódico impreso. Muy importante entonces esa labor de los intelectuales como Santiago Montoya. Otro intelectual de la época que aún siendo niño estuvo presente en ese hecho es Pablo Edmundo Céspedes, poeta y periodista guadalupano, que ha publicado poesía y ha hecho prensa escrita durante mucho tiempo. También publicó sobre eso. Dos intelectuales, Montoya y Céspedes, que escribió de inmediato, ¿no?, los hechos que fueron motivo de ese heroísmo. Sin embargo, el pueblo todavía no había calado hondo del pueblo la conciencia cívica, hay que decirlo. Pero miren, en 1905, en el periódico El Ferrocarril, aparece un editorial muy hermoso que yo lo leí siempre y hasta hoy lo recuerdo, ¿no? Un periódico antiguo, muy viejo, un poco roto, que hasta hoy se conserva en el museo. Dice así: sangre roja y generosa vertida en el holocausto de la patria. 3 almas se elevaron al cielo un 28 de octubre. Y recuerda que solamente, hablamos de hace casi 100 años, solamente una anciana encorvada de raza negra llamada Simona Blanco era la que iba cada 28 de octubre encorvada, ya anciana, y llegaba a la tumba de los Albújar y le depositaba una flor. Eso lo hacía recordar este diario en otro diario, como diciéndole al pueblo: has olvidado tus héroes. Esta mujer a ti te representa,
Esta mujer es el pueblo que va hacia allá a rendir tributo. ¿Qué creen que repercutió esa nota informativa respecto a esta mujer que siempre iba para allá? Al poco tiempo, a los pocos años, una maestra llamada Josefina Villavicencio tuvo una gran idea. Era maestra de escuela de mujeres, de la actual escuela de mujeres que queda aquí en Guadalupe, el Centro de Mujeres, que es muy antiguo esa escuela, ¿no? Dijo: chicas, este año vamos a ir en romería a visitar a unos héroes que murieron hace tiempo. Les contó la historia, los llevó a las niñas con flores y hicieron ahí un homenaje. Fue el primer homenaje que hicieron ellos. A partir de ahí despertó la conciencia del pueblo y las autoridades de cómo rendirle tributo a esos valientes guadalupanos que se sacrificaron. Al poco tiempo, un periodista chepenano, Elías Alvarado Sañartu, porque el hecho trascendió más allá de Guadalupe, fue el que hizo la primera publicación, algo, diríamos, similar a esto, ¿no? Él investigó, indagó y publicó, hizo la primera publicación, diríamos, de un pequeño fascículo respecto a ese hecho heroico. Entonces, vamos viendo cómo el pueblo ha ido avanzando poco a poco en rendirle honra, tributo a los héroes. Pero emulando a los antiguos griegos y romanos, cuando sus héroes hacían hazañas, ellos que levantaban monumentos, obeliscos gigantescos, para decir: aquí fue una batalla importante, aquí triunfamos. Bueno, un alcalde llamado Manuel, un alcalde llamado Juan José Castañeda levantó el primer monumento, donde en la actual Plazuela Albujar, que en ese tiempo todavía no se llamaba Plazuela Albujar, era un mercado. El mercado de Guadalupe antes estaba en la actual Plazuela Albujar. Entonces, y ahí en ese mercado hubo el tiroteo entre los motoneros y algunos chilenos, y ahí cayeron algunos muertos. Entonces, en ese espacio, el ex mercado de Guadalupe luego se tomó para levantar la primera Plazuela Albujar. Hicieron un monumento que no es como el actual, sino un monumento en forma de pirámide. Sabemos que la pirámide tiene 3 partes, 3 lados, y en cada lado de la cúspide un rostro. Eran 3 rostros de cada héroe. Entonces fue el primer monumento de tributo homenaje a los Albujar y Manuel Guarnes. Más adelante, jóvenes con un poco mayores que ustedes, de 20 años, se organizaron y formaron la Juventud Cívico-Cultural Guadalupana, con el objetivo de hacer un monumento mucho más imponente que el que había en ese momento. ¿Y qué hacían ellos en lugar de sus días libres dedicarse a festejar? Trabajaban duro y parejo para conseguir dinero, cantidades económicas, y levantaron el actual monumento que ustedes ven, ese obelisco grande que ven ahí en la Plaza Albujar. Ellos lo hicieron con trabajo constante. Ellos mismos planeaban el material y inauguraron ese monumento que hasta hoy nos acompaña. Y tengo la honra de que en ese monumento, por ejemplo, mi padre fue uno de los jóvenes que estuvo trabajando, y muchos jóvenes de esa época, ¿no? Pero faltaba algo más. Jóvenes universitarios, ya hablamos de años 60 más o menos, que muchos de ellos estuvieron en Trujillo, porque en esa época no había acá, la UNET no estaba acá, todavía no. Los chicos que iban a la universidad se iban a Trujillo a estudiar, a la Nacional de Trujillo. Entonces, muchos grupos que estaban allá dijeron: hay que hacer algo por los Albujar. Y crearon la Semana Albujar y Guarniz. Es decir, celebremos una semana completa de actos culturales,
deportivos, cívicos, artísticos, en homenaje a los héroes. Ellos mismos traían de Trujillo a la Sinfónica de Trujillo, la Sinfónica, a cantantes, hacían teatro y un programa muy bonito en homenaje a los hermanos de la mujer. Entonces, vamos en el tiempo avanzando como poco a poco se fue enriqueciendo este tributo a los héroes. Y finalmente, un hecho importante es la Casa Museo Albujar Iguarniz. Ustedes se van por la calle Junín, van a ver, dice Casa Museo Albujar Iguarniz. Ahí fue donde ellos trabajaban, estos señores jóvenes, haciendo calzado. Y ahí los apresaron. Entonces fue escenario de un hecho histórico muy importante ese inmueble, que había que conservarlo. Lamentablemente estuvo a punto de destruirse y prácticamente las paredes estaban siendo ya cercenadas, porque el dueño había comprado recién ese inmueble, porque después que los Albujar fallecieron, el inmueble lo vendieron y se fue de mano en mano, se fue traspasando hasta el último propietario. Dijo que iba a ser mi casa muy bonita, de matar al noble, y quiero esto destruirlo. Y empezó la destrucción. Felizmente un grupo de guadalupanos dijeron, alto, esto no debe destruirse, debe conservarse para siempre. ¿Y qué hicieron? Un comité pro casa museo. Y la municipalidad compró ese inmueble y a partir de ahí se restauró. Se restauró, quiere decir, se volvió a reconstruirlo de acuerdo a su estado original, conservando la forma y el material original de cómo fue hace 148 años. Y luego de ello se implementó el museo con objetos e instrumentos históricos y finalmente se implementó y se inauguró la Casa Museo Albujar Iguarniz. Luego de este recuento, yo les pregunto a ustedes, ¿el pueblo ha sabido tributar, ha sabido honrar a los héroes? A ver qué respuestas de voluntarios. ¿Les parece que ha sabido honrar a los héroes? ¿O qué es lo que falta? No, se mejor ahí. Ya. Sí, sí. Desde el auditorio de la institución educativa Albujar Iguarniz 89, llevándoles a ustedes el simposio Bien, como evaluación heroica de los Albujar Iguarniz. Una semana muy resaltada en nuestra localidad. Hemos visto diversas actividades que se dan en nuestro litoral por esta conmemoración al acto heroico de nuestros héroes. Asimismo, hemos visto muchas actividades, como por ejemplo el desfile que ha habido ayer, justamente por esa fecha, por ese acto heroico. Y me parece que nuestra comunidad sí resalta, sí se identifica con estos héroes y le da la debida importancia que se merece. Charles. Bien. Entonces, comenta, opina de que sí realmente se le da la debida importancia. Sí, el pueblo ha sabido rendir homenaje a los héroes. ¿Alguien piensa diferente o puede dar una opinión complementaria a lo que dice su compañero? ¿Hay? Ya. Acércate, por favor. Bien, teniendo en cuenta todo lo que han hecho, tanto los héroes como los guadalupanos, desde hace 148 años hasta ahora, yo considero que es gratificante lo que han hecho para recordarlos, pero puedo contradecirlo con otra pregunta. ¿Es suficiente lo que están haciendo para realmente homenajear este acto heroico y de valentía? Buena pregunta. ¿Es suficiente lo que se ha hecho hasta el momento para poder rememorar, resaltar a los héroes? Creo que nunca es suficiente.
y que los homenajes se reinventan, se reconstruyen. Por ejemplo, si yo digo una cosa, si en un momento, antes de que se inventara la fotografía o el video, el soporte era el papel. Yo escribía y en el papel se imprimía todo mi trabajo intelectual, como lo hacemos. Ahora que ha pasado el tiempo y tenemos muchos medios digitales, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer empleando la tecnología para rendir tributo a los Albujar? ¿Qué se podría hacer? Empleando la tecnología moderna. Radio Televisión Genial desde la institución educativa Albujar y Guarnés en este homenaje a nuestros seres, justamente, Fernando Justo Albujar y Manuel Guarnés. Sí, ciertamente somos conscientes de que tenemos una buena celebración ante este problema. Bueno, el problema principal sería la difusión de la información. Muchos conocemos y sabemos del acto heroico, pero no sabemos de dónde inicia. Nuestros medios tecnológicos nos podrían ayudar a difundir esta información, haciéndola categóricamente más asertiva y más práctica para los oyentes o para la publicidad en nuestro litoral. Asimismo, creo que si hay una organización adecuada y si es que se puede dar de una manera asertiva, sería un gran avance para nuestro desarrollo cultural, ya que es parte de nuestra identidad local. Muchas gracias. ¿Hay una otra respuesta respecto a...? Claro, lo ha dicho tu compañero, ¿no? La tecnología hay que emplearla ahorita en estos momentos justamente para aprovecharla para rendir homenaje a los hermanos del mundo, ¿no? Ahora las redes sociales llegan con mucha facilidad a los jóvenes, ¿no? Entonces, pues, como evolución, creo yo que sí ha sabido rendir homenaje a los jóvenes, a los héroes, pero no es suficiente para responder a la pregunta del estudiante. Podemos reinventarlos. ¿Qué reinventar? Volver a hacer el homenaje empleando otros medios, otros materiales, ¿no? Gracias. Bien, hará uso de la palabra el historiador Yari Sánchez en este primer simposio, hermanos Fernando Albujar, Justo Albujar y Manuel Guarnés en la historia, desde el auditorio de la institución educativa Albujar. Como moderador me toca a mí entregar el micro a nuestro ponente, pero tenemos que darle también felicitaciones públicas porque el día de hoy, justo en este momento, nació su libro. Así que ustedes son testigos de que el día de hoy se está presentando el libro que resume todo el gesto, la vida y los hechos de los 3 seres que recordamos. Yo les solicito a ustedes un caluroso aplauso porque esto lleva un atrevido. No le voy a comentar el libro porque es lo mejor que sea comentado por el mismo autor. Pero él tiene, a su vez, como docente, un compromiso. Y entonces, a los 4 chicos que preguntaron, les va a dar su ejemplar antes de iniciar la exposición. Acérquense los 4 que hicieron las preguntas. Preguntaron, que se paren, que se paren.
preguntó? Adelante. Fueron 4. Usted también. Radio Televisión General en este primer simposio. Héroes guadalupanos. Fernando Justo Albujar y Manuel Guarniz. La obra de Yari Sánchez es entregada en calidad de cortesía a las personas o alumnos que hicieron las preguntas pertinentes. Muchísimas gracias. Falta uno más, creo. Falta uno, sí. Acérquese nomás. Sí, no hay problema. Estamos en vivo y en directo desde el auditorio de la institución educativa Albujar y Guarniz. Listo, muy bien. A ver, jóvenes, buenos días con todos los docentes, muchas gracias por la invitación, también a los de la institución educativa Albujar y Guarniz. Bueno, en mi caso vamos a hablar sobre la historia, pero de una manera documentada, tal como lo trabajamos los que hacemos investigación histórica. En la historia existen 4 fuentes, ¿verdad? ¿Cuáles son las 4 fuentes? ¿Alguien sabe cuáles son las 4 fuentes de la historia? Audiovisual. Primaria y secundaria son parte de las 4 fuentes. Claro, primaria es cuando es testigo, secundaria es cuando alguien lo escuchó. Entonces, tenemos las 4: audiovisual, escrita, monumental. A ver, ¿cuál más sigue? Y oral. En tema de los historiadores mayormente o la gente dedicada a la investigación hacemos lo que es la escrita, documentos antiguos. En este caso, para haber hecho el libro de los hermanos Albujar, hemos tenido que recurrir a la fuente escrita, a la fuente primaria. O sea, por ejemplo, vamos a hablar sobre la familia Albujar. Vamos a ser breves, ¿ya? Vamos a ser breves, no me voy a extender. ¿Cómo llegaron los Albujar a Guadalupe? ¿Alguien sabe por lo menos de dónde eran los Albujar realmente? ¿De dónde llegaron, provinieron los padres de los Albujar? Bueno, ellos eran lambayecanos. El papá era lambayecano, la mamá era de Monsefú. Ellos llegaron a Guadalupe en el año de 1851. ¿Ya? Pero vamos a conocer hoy actualmente quién era el padre. ¿Sí? Esta es la partida de bautismo, porque antes no era nacimiento, era bautismo, del papá de los Albujar. Esta partida es del año de 1818. Cuando nace Manuel de la Circuncisión Albujar Sánchez. Su papá o sea, los abuelos de nuestros héroes, habían participado en la independencia de Lambayeque. Según los documentos, ellos eran criollos, o sea, gente blanca, eran comerciantes, y ojo, los Albujar no eran de bajos recursos, como nos cuenta la historia. No, ellos tenían bastante recursos. El prócer de la independencia, y mira cómo se llamaba el abuelo de los Albujar, Justo Albujar. ¿Y quién vendría a tener el nombre de Justo Albujar? Uno de los que fueron fusilados, ¿no? O sea, el nieto de él vendría a ser el apellido Albujar. La mamá, obviamente, también de personas terratenientes eran de aquellos que tenían haciendas, tierras importantes, ¿no? Esta es la partida de nacimiento o de bautismo del papá de los Albujar. Él se enamora de una mocefuana llamada Tomasa Chiñoque y llegarían a Guadalupe a vivir. Ponen un lugar comercial, una casa comercial, y compran tierras en Pacanga. Ojo, nadie de bajos recursos compraba tantas tierras en Pacanga, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuántos hermanos Albujar Chiñoque fueron? ¿Cuántos conocen ustedes? 2 nada más, no, 2, Fernando y Justo. Pero realmente eran 6 hermanos. ¿Sí? Eran 6 hermanos. ¿Sí? Fernando Albujar, que era el mayor, José Andrés, Justo era el tercero de los hermanos, Manuel Antonio, Enrique y Lucía de la Natividad. Grábense, son 6 hermanos. Los 6 nacieron en Guadalupe. Pero ¿qué sucede? Continúa. Aquí hemos encontrado las firmas originales de los Albujar. De esos 6 vamos a contar cómo van falleciendo uno por uno. Este es un documento que se encuentra en el archivo regional de la Libertad, de Trujillo. Aquí están las firmas, Justo Albujar, Fernando, de los 4 Albujar que ya sobrevivieron. Aquí está la firma, José Andrés, Fernando, son copia de la firma original.
O sea, quien les habla ha tenido el gusto de leer las cartas, documentos, contratos, testamentos de todos los hermanos Albujar, del papá de los Albujar. Por eso el libro es fuente directa, el libro es de aquellos que conocieron y de las cosas narradas por ellos mismos. Así que continúa, profesor. ¿Cuáles fueron el apellido materno de los Albujar? La mayoría cree que es Fayaque. Fayaque es el nombre materno de la mamá. Ellos eran Albujar Chimioque, solamente que no sabemos por qué motivo en la partida de bautismo de Fernando, más que justo, porque justo aparece como Chimioque, en la partida de Fernando aparece Fayaque, cuando debía ser Chimioque. ¿Por qué fue? ¿Qué pasó? No sabemos. Pero luego ellos ratifican que su apellido es Chimioque. Es más, tenemos, continúen, la partida de bautismo de la mamá de los Albujar. Ella dice llamarse Tomasa Chimioque. Su papá se llamaba José Antonio Chimioque y la mamá Toribia Falla o Fayaque. Esta partida es del año 1831. O sea, se llevaban bastantes años, ¿no? con el esposo. Ella era todavía una jovencita, el esposo ya estaba llegando ya a la adultez. Sin embargo, ella es de raza india. O sea, así le llamaban mayormente a aquellos que descendían de caciques. Chimioque era de los caciques curacas antiguos, o sea, descendía de nobleza inca, como digamos nosotros, o de los moches, para ser más exactos, de los moches. Entonces había una mezcla entre criollos que descendían de españoles y de indígenas que descendían de moches. Ellos, ¿cómo se llama? Conocieron en ambos mestizos. Entonces Fernando Albujar, Justo Albujar, eran mestizos, eran su color posiblemente muy parecido, por ejemplo, a la mía, que actualmente creo que le dicen trigueño ese color, ¿no? A veces morenito, a veces blanco. ¿Qué sigue? ¿Fueron los Albujar humildes zapateros? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Fueron humildes? Humilde significa aquel sencillito de bajos recursos. La historia nos cuenta pues que decían que ellos arreglaban zapatos. Bueno, de humilde no eran nada humildes. Ellos tenían tiendas comerciales en Ferreñafe, en Lambayeque, en Chiclayo, en Guadalupe, tenían propiedades en Pacanga, ¿cómo se llama? Entonces tampoco eran millonarios, pero al menos eran personas que sí estaban bien acomodados económicamente. ¿Qué sigue? Sí reconocen esta casa, ¿verdad? En la casa Museo Albujar. Este documento se encuentra en el Archivo Regional de Trujillo. Esta es la carta original cuando se crea el taller. El taller de los Albujar no era un lugar para arreglar zapatos, era un lugar donde se fabricaba o confeccionaba zapatos para gente adinerada. O sea, ellos hacían zapatos para gente adinerada. En esa época no era como tú te ibas a una tienda y decías, mira, un montón de zapatos, voy a comprar. No, la gente adinerada mandaba hacer sus zapatos y ellos se encargaban. Ellos no le hacían zapatos a cualquiera. O sea, esa historia de que eran humildes zapateros que arreglaban zapatos, no, ellos no arreglaban, ellos vendían, eran comerciantes, dedicados mucho. Pero tenía una sociedad. O sea, el taller no solamente era de Fernando Albujar, él había hecho una sociedad con otra persona, con José González. Por eso se llamaba Taller de Zapatería Albujar González. ¿Quién era José González? Era un hacendado guadalupano. José González Escalante se llamaba. ¿No? ¿Cuándo se fundó este taller? El 20 de diciembre de 1880. Curioso, ¿no? La guerra empezó en 1879 y a Fernando Albujar con José González se les ocurre fundar un taller de zapatería en 1880, prácticamente un mes antes de que Chile empezara a invadir Lima. ¿Y quién era José González? José González, grábense bien el nombre, ¿eh? José González tendría una acción muy importante durante el enfrentamiento contra Chile. Grábense el nombre, José González, grábense bien el hacendado. Continúen. Manuel Guarniz, en el pueblo de Jequetepeque, nació Manuel Guarniz en el pueblo de Jequetepeque. Él, se ha hecho una investigación en todos los archivos de Jequetepeque, de la parroquia de San Pedro de Lloc, de la parroquia de San José, de todo el valle de Jequetepeque. Y sin embargo, en el distrito de Jequetepeque, todos los que nacieron, los Manuel Guarniz que nacieron antes de la guerra con Chile, siguen viviendo después de la guerra con Chile, menos dos que sí fallecieron antes de la guerra con Chile. O sea, el Manuel Guarniz no es jequetepecano. Se ha ido investigando a todos lados y al final dimos con la partida de bautismo y él nació en Guadalupe. Sus padres eran jequetepecanos, pero él nació en Guadalupe.
Otra. Aquí hay como probarlo. Porque este pertenece al periódico del año 1895 que habló el profesor Víctor Castañeda, el ferrocarril. Y aquí dice, bueno, no se puede entender bien. A ver. Dice, fueron fusilados 3 inocentes guadalupanos. Ojo, quien escribe esto es Santiago Montoya. Santiago Montoya fue capitán del ejército durante la guerra con Chile. Estuvo presente en la defensa de Lima, participó en el ataque, porque vamos a contar que hubo chilenos y montoneras y en Guadalupe se enfrentaron, ¿no? Se agarraron a balazo. Empezaron desde la Plaza de Bastos, que actualmente es el mercado, y continuaron hasta la Plaza de Armas. Él participó en esa montonera y él lo conocía muy bien, a los Aguja y Guarnier, y él dice que eran guadalupanos. Pablo Edmundo Césped, de 1917, dice mártires e inocentes guadalupanos, que él también dice que los 3 son guadalupanos. Almícar Torres, el viejo, porque son 2, el hijo, en 1935 dice: fue inútil, pues estos heroicos guadalupanos mantuvieron con firmeza su inocencia. Él también habla que eran guadalupanos. Y finalmente, Anselmo Valarazo, 1942, él tenía 14 años de edad durante la guerra con Chile. Él fue testigo del fusilamiento de los Aguja y escribiría en 1942 ese acontecimiento. Y dice: mortales de los mártires guadalupanos. Él lo llama mártires guadalupanos y menciona a cada uno de ellos: Justo y Fernando Albujar y Manuel Guarniz, fusilados en el Panteón Viejo. O sea, todos ellos que han sido testigos y que han conocido a los 3 héroes, dicen que los 3 eran guadalupanos. ¿Saben a partir de cuándo salió la idea de que Manuel Guarniz era jequetepecano? 100 años después que murió. En 1981 comenzaron a decir: él es jequetepeque, pero no hay ninguna partida de bautismo que diga que él es jequetepecano. Solamente alguien dijo que era jequetepeque cuando hay documentos e información de personas testigos que nos dan la razón que ellos eran guadalupanos, que los 3 eran guadalupanos. Incluso hay otro que no le he sacado acá, otro periódico donde también dice: los 3 murieron en su tierra natal, o sea, en la tierra donde nacieron. ¿El que sigue? ¿Hubo una resistencia guadalupana contra el ejército chileno? Claro. Ya lo habló don Jaime Deza. Juan Manuel Castañeda era un guadalupano que estuvo en Saña, en La Viña se llamaba, y desde ahí manejaba las montoneras. ¿Qué saben qué eran montoneras? Eran aquellos que se resistían a la invasión chilena, que aunque no sabían manejar armas, miren lo curioso del ejército peruano, para que se den cuenta, cómo nos enfrentamos. En esa época Chile estaba muy bien armado, la armaba Inglaterra era una potencia en armamentos. El Perú, un poco más, y se va a la guerra con escopetas para matar palomas. O sea, había una diferencia grande. No, mientras Chile avanzaba con varios cañones de guerra, el Perú apenas tenía 2, 3, y que ya habían pasado años que habían utilizado durante la guerra de la independencia. Estábamos, pero, y aparte, Chile venía unido como un país, y nosotros teníamos una guerra con Chile, y entre nosotros también nos atacábamos, en una guerra civil prácticamente casi. No estábamos unidos ante una guerra. Esa fue la consecuencia, la realidad. Y en este caso hay una carta de José Bernardo Boiburo Esteves, coronel, donde dice: tengo 500 soldados y solamente 50 tienen armas. Imagínate, el resto estaban con palos. ¿Qué crean que estamos en la época pues todavía, ¿cómo se llama? Antes de la emancipación, ¿no? Íbamos con palos, machete, hacha, con alguien que venía con un rifle. Anda a ver, agárrate, lleva un cuchillo a matar a alguien que te trae un rifle. De lejos te da un balazo, ¿no? Esa era lamentablemente la realidad de eso. Entonces la montonera se formó y avanzaron y empezaron los primeros disparos en la plazuela Luján. Luego avanzaron hasta la Plaza de Armas, pero lamentablemente cuando ellos llegaron, los chilenos estaban arriba de los techos atacando. Pero los chilenos no contaban con algo, que los guadalupanos apoyaron a las montoneras. Hombres, mujeres de diferentes edades, desde sus techos comenzaron a disparar también a los chilenos. Felizmente, no logró pagar todo eso el pueblo, pero sí 3 personas pagarían caro este heroísmo de todo Guadalupano. ¿El que sigue? Ya, esta es la Plaza de Aguja, lugar donde se inició el combate, y este era uno de los cuarteles donde serían tomados prisioneros de Aguja. ¿Conocen esto, no? Es la sede de la ONT de acá del Valle de Jequetepeque. Ahí sería la prisión de los Aguja. Y aquí la Plaza de Aguja, ¿quién no conoce la Plaza de Aguja? Ahí se inició todo lo que es el combate. Continúa.
¿Quiénes fueron las personas que salvaron a Guadalupe del incendio e intentaron salvar también a los 3 zapateros de la muerte? Miren, cuando sucede el enfrentamiento, lamentablemente los montoneras perdieron, porque vuelvo a repetir, tenían pocas armas y llevaban unas cuantas balas, mientras los chilenos tenían toda especie de armamentos. Se retiran los montoneros, no logrando su objetivo. ¿Y qué sucede? Los chilenos automáticamente comienzan a saquear un poco más Guadalupe y amenazan con incendiar el pueblo. Y capturan a todos los sospechosos. Luego salen libres casi todos, menos 3. Fernando Albújar, Justo Albújar y Manuel Guarniz. ¿Por qué? Porque los chilenos decían, de ahí ha salido un disparo. De ahí han disparado al sargento chileno y le han bandeado el kepi. ¿Qué es kepi? Es un sombrero. Que le tiraron, no le cayó la cabeza, sino salió volando el sombrero. Pero hay otra parte donde cuentan que sí hirieron, incluso dan el nombre del sargento chileno, que sí estaba herido. Pero los chilenos no lo capturaron a Albújar tanto por el tema de que habían disparado a un sargento chileno. Los chilenos capturaron a Albújar porque sabían que ellos conocían a los jefes de la montonera y querían los nombres. Capturando a unos cuantos jefes, capturaron a todo el batallón y iban a morir muchas personas. Amenazaron con incendiar el pueblo, pero los Albújar no estaban dispuestos a delatar. Ellos decían 1000 veces muerto antes que un cobarde que delata. El que sí. Entonces, ¿qué hizo el alcalde entonces Manuel Banda? El alcalde de Guadalupe, Manuel Banda Vélez. Forma un grupo de extranjeros liderados por Secundino de Arquea, él era ecuatoriano. Y él tuvo el apoyo de su hija, Ana de Arquea y José de Arquea. Ellos 3 se encargarían de hacer colecta, de mover todos los documentos para que Guadalupe no sea incendiado. Y ellos 3 quisieron salvar a los Albújar y Guarniz del incendio. Es más, hicieron 2 colectas. En la primera, los chilenos aceptan, a cambio de que no sea quemado el pueblo de Guadalupe. En la segunda, los chilenos no aceptan, porque la segunda era para salvar a los Albújar. ¿Y qué decía Carballo, que era el jefe chileno? Decía, no, yo quiero que ellos me digan quiénes son los jefes, yo no quiero dinero. Y los Albújar decían, bueno, no vamos a hablar. Entonces los Albújar estaban dispuestos. ¿Por qué? Porque ellos sabían qué hubiera pasado. Si hubieran delatado, obviamente hubieran sido las cosas peor para el pueblo de Guadalupe. ¿Qué sigue? Este es Manuel Banda, el alcalde de Guadalupe. Y esta es la carta que le escribe Fernando Albújar un día antes de su muerte, cuando ya le dicen que los van a fusilar, donde le dice que es inocente y que 3 chilenos lo acusan de algo que él no ha hecho. ¿Qué sigue? ¿De qué se les acusa a los 3 héroes guadalupanos? La mayoría, estamos seguros que dicen que se les acusa de que, porque no quisieron delatar al sargento chileno, ¿verdad? Bueno, el que sigue. Se les acusa, fueron fusilados 3 paisanos a quienes se les comprobó que eran espías y que habían inducido a la montonera a atacar. Se les acusa de espías, o sea, de aquella persona que observaba cuántas tropas chilenas han llegado y tenían que informar. Pero ¿tendrán en algo culpa los Albújar? Son del todo inocentes. Este personaje de acá es Ramón Carballo. Él es el que mandó a fusilar a los Albújar, el chileno. Le decían el carnicero, porque el lugar donde él se iba, aniquilaba. Él ha matado, él también mandó a fusilar a Terrones, un héroe de San José, y incendió el pueblo de San José. O sea, ese mismo personaje hizo desastres en varias partes del norte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? 3 personas. El pueblo sabía quiénes eran también, los que habían hecho el disparo. Y mira, ni el pueblo siquiera estaba dispuesto a delatar. Eran todos a uno acá, Fuente Ovejuna, todos a uno. O sea, aquí morimos todos, decían, pero nadie delata. ¿Y qué pasa? Uno de ellos, el principal, el cabecilla de los 3 que hicieron el disparo, se llamaba José González. ¿Saben quién es José González? ¿Quién era? El socio. ¿Y de dónde hizo el disparo? Del balcón del taller de zapatería. Y cuando entran los Albújar, y cuando entran los chilenos, los Albújar estaban abajo, en el primer piso. Entonces, ¿los Albújar sabían quiénes eran? Obviamente sabían. ¿Cómo es que entró José González? Porque tenía la llave. ¿Y cómo es que, tú crees que no se van a dar cuenta los Albújar que ellos estaban en el balcón observando? ¿Creen que ellos conocían todo el movimiento? Si es que no, también apoyaron en todo. Que ellos no dispararon es diferente, pero que ellos formaron parte de la resistencia, está más claro que si no fueron. Porque no solamente eso, otro socio de Fernando Albújar, que hay en los documentos del archivo de la Regional de Libertad, era José Valderrama. Y de los 3 montoneras que atacaron, José González era uno y José Valderrama era el otro. Entonces los socios de los Albújar
estaban muy involucrados en el tema, y justamente de la casa taller. Y otro era Domingo Rubio, que era un sirviente, que ellos dicen que es el que al final es el primero que hace el disparo y le vuela la gorra al militar, ¿no? Entonces los Albujar tenían que ver, conocían. ¿Qué hubiera pasado si los Albujar hubieran dicho, fue José González, fue José Valderrama? Hubieran muerto familias completas y el pueblo hubiera sido incendiado. El heroísmo de ellos no es porque no quiso delatar a un compañero, fue salvar a familias, a guadalupanas, familias completas, y realmente, en parte de ello, también que no se incendió el pueblo. O sea, hubo más allá de no delatar a una sola persona. Si hacían a uno, caían muchos. Y no solamente ellos, caían los montoneras, daban con el lugar de los montoneras. O sea, ellos estaban dispuestos a sacrificar con tal de salvar a muchos compatriotas. No fue uno solamente, fueron muchos ellos. ¿Otra? ¿Cómo fue el fusilamiento de nuestros héroes? Bueno, cuenta Elías Alvarado que marcharon, bueno, ellos no marcharon tristes, frente en alto, la gente lloraba. También quien cuenta esto es Pablo Mundo Céspedes. Dicen que los niños se asustaban y abrazaban a sus padres al ver que andaban la caballería chilena adelante, los hermanos Albujar atrás, más atrás de la infantería chilena tocando el redoble militar con canciones tristes. Al final se paran frente al panteón y de los tres, uno bajó la mirada, justo Albujar. Tenía apenas recién cumplido los 24 años de edad y sabía que tenían que retirarse, o sea, sabía que iba a morir joven, y su hermano que le dice, no te amilanes, levanta la frente, y 12 descargas terminan asesinando a nuestros héroes. Espero, a ver, antes de cerrar. Otra. Ya, con esta terminamos. Los descendientes de los Albujar existen todavía. Bueno, de Fernando y Justo Albujar no, porque no tuvieron hijos, pero sí existen de su hermano José Andrés. José Andrés, ojo, acá hay otra cosa. José Andrés también participó en la guerra con Chile como soldado. O sea, también estuvo metido ahí en los conflictos, ¿no? Y todavía existen, para que vean los descendientes, todavía existen. José Andrés Albujar, el segundo de los hermanos Albujar. Todos se van. ¿Qué pasa? Cuando fusilan los Albujar, se van los dos hermanos sobrevivientes. Ojo, de los 6, 2 mueren de viruela antes de la guerra con Chile, quedaban 4. De los 4, 2 son fusilados y solamente quedaron 2. José Andrés, que se va a Ferreñafe, se casa con María de la Fuente, y hay otro, Enrique, que fallece joven. José Andrés, ellos ya no regresaron a Guadalupe, pero su hijo, José Andrés, sí. Agustín Próspero Albujar de la Fuente, quien se casa en Guadalupe y llega a formar toda esta familia, que todavía existen descendientes en Lima, Juancuy y algunos aquí en Guadalupe. Espero os haya gustado. Muchas gracias por su atención. Fernando Justo Albujar y Manuel Guarnés en la historia. Estamos en el auditorio de la institución educativa número 89 Albujar y Guarnés en este 59 aniversario en Radio, Televisión Genial, como siempre apoyando la cultura. Muchas gracias, hermanos guadalupanos, residentes aquí en esta tierra milenaria, y a los amigos que nos siguen en el Perú y en el mundo. Mencionó que estaba también en el orden de descendencia, estaba primero Fernando, después José Andrés, y al final el tercero era Justo, ¿verdad? Bueno, según tenía entendido, en ese tiempo el negocio debió ser atendido por los dos hermanos mayores, si no me equivoco, era Fernando y José Andrés. Pero ¿cuál sería bueno, no sé si podría responder el motivo de por cuál José Andrés decidió no ingresar al negocio, y a cabo de eso tenían que contratar al hermano de Guarnés? Buena pregunta, me faltó indicar eso. Bueno, recuerden que el taller se fundó en diciembre de 1880. La toma de Lima fue en enero de 1881. José Andrés se enroló al ejército. Cuando ya empezó a funcionar el taller, José Andrés estaba en Lima, preparándose para la batalla. Por eso cuando él volteó dijo, bueno, José Andrés está en la guerra. Volteó al otro lado su hermano Enrique, todavía es un estudiante. ¿Y quién le quedaba? Justo Albujar, y tuvo que buscar un ayudante. Y en ese momento apareció Manuel Guarnés. Pero José Andrés estuvo en la guerra. José Andrés regresó a Guadalupe después que fusilaron a su hermano.
Oye, ¿alguna otra pregunta? Bien, muchísimas gracias, Guillermo Sánchez. Para concluir este simposio tenemos las palabras del profesor del área de Ciencias Sociales, el señor Marco Antonio Sánchez. Adelante. Buenos días, estudiantes. Buenos días con nuestros ilustres invitados. Voy a tomar las palabras del doctor Jaime Deza Rivas Plata. Citando uno de sus libros, ¿no? sobre los dioses de la economía. Dice lo siguiente: el Valle de Inquetepeque es un lugar poco estudiado por la historia, y peor aún, los descubrimientos realizados no han sido debidamente difundidos. Esta deficiencia ha contribuido a desarrollar concepciones equívocas y a ignorar su enorme aporte cultural. El doctor Jaime Deza Rivas Plata, de los dioses de la economía, página 12. Entonces, viene también a mi mente lo que él manifestó al comienzo, que nosotros conocemos la historia de los hermanos Albujar porque nuestros profesores nos lo enseñaron, ¿no? No lo transmitieron así de manera oral. Actualmente, desde el punto de vista pedagógico ya, son otros tiempos, hay otra manera de enseñar la historia. Entonces nos pide el Ministerio de Educación que utilicemos fuentes de información, más aún si estas son contextualizadas. Yo no puedo enseñar la guerra con Chile sin pasar por mi distrito, ¿no? Igualmente, si yo quiero enseñar la cultura moche, yo tengo que citar al doctor, ¿no? Tengo que citar a los dioses de la economía. Entonces, ahora ya nos piden más rigor. Felicito a nuestro gran amigo Hilary, porque recién lo conozco. Yo tengo la oportunidad de conversar con él en San José, si recuerda, pero ya lo había hecho un seguimiento por las redes sociales y me parecían interesantes sus publicaciones, porque justamente ahí ya, y lo acaba de corroborar en esta última ponencia, que tiene las fuentes de información, y eso es lo que se necesita para hacer pedagogía hoy día, ¿no? Entonces, dicho esto, creo que el área de ciencias sociales tiene tres capacidades. Por ejemplo, que interpreten fuentes la primera parte. El estudiante tiene que contrastar las fuentes de información. Luego, una vez que él contrasta, tiene que llegar a comprender el tiempo histórico, o sea, darse cuenta de lo que ha sucedido en el pasado y qué de ese pasado hoy en día trasciende, ¿no? Y finalmente él va a elaborar sus explicaciones históricas, va a dar ya su punto de vista, su opinión, analizando y identificando las causas y consecuencias. Inclusive él llega ya a descubrir la perspectiva de los protagonistas de la época, ¿no? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, desde el punto de vista pedagógico, podría decirle respecto a cómo se trabaja la historia. Sería de mi parte ser un osado, tratar de explicar cosas que ustedes ya están identificando otras fuentes y que están dando nuevas luces sobre la historia de los hermanos Albujar. Bueno, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todos los invitados en esta mañana. El primer simposio, Fernando Justo Albujar y Manuel Forniz. Esperemos que en los próximos años, también en el marco
de la celebración de los 60 años, señor director, también inviten no solamente a los guadalupanos presentes en esta oportunidad, sino a los guadalupanos que residen en otros puntos del país. Bien, las palabras de Jaime de esa relación. En realidad no tengo nada que decir, pero como preámbulo final, en este caso, serán leídas las conclusiones a las que nuestro equipo de relatores ha ido tomando parte. Espero que estén de acuerdo y que deberán quedar como testimonio de este simposio. Le pedimos a nuestro relator principal su lectura. Radio Televisión Genial desde el auditorio de la institución educativa Albujar y Guarniz número 89 en este primer simposio en homenaje a nuestros héroes. Adelante. Bien. Tenemos las conclusiones de los cuatro ponentes que han participado en esta oportunidad, en este primer simposio. El primer ponente concluye que los hermanos Albujar y Guarniz formaron parte de una organización local de resistencia ante los chilenos y no dieron los nombres de los miembros de resistencia en Guadalupe. El segundo ponente concluye que Guadalupe sí honra la memoria de sus héroes, pero falta mayor difusión en las nuevas generaciones. El tercer ponente concluye y se reconoce y aplaude la presentación del nuevo libro, El silencio de los héroes, del profesor Illari Sánchez. El último ponente concluye que las fuentes de información existentes que han sido publicadas consisten en ver mejor la información de los estudiantes. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, estimados alumnos. Yo quisiera invitar al señor director Roberto Zapata Ortiz para sus palabras finales. Muy bien, creo que con la venia de todos ustedes, invitados, de repente un poco para colofonar esta actividad académica, si me permiten rápidamente, mis estimados, hay un poema que hace alusión precisamente al hecho heroico. De repente lo han podido observar, casos contrarios lo podemos compartir. Lleva como título Los han matado. Dice: allí están, allí van, bajo la mañana inclemente, aquellos rostros refulgentes se enrumban a la inmortalidad. Están pasando, retumban sus pasos ya, y se percibe del momento la pólvora y la gravedad, y un rumor desde los balcones llega a veces llega y luego se va. Los están matando, fusilándolos están ya, el sonido de los rifles se pierde en el redoble fatal, y sus voces de inocencia muy quedito apagándose están. Los están matando, allí yacen ya los que emergieron con valor de la calle del Panteón, artesanos que con honor ofrendaron sus vidas con unción. Los han matado, descansan ya, sus cuerpecitos aún tibios liberan sus almas a la inmortalidad, y su ejemplo de heroísmo con nosotros quedará. Los han matado, así se engañarán, pues saben que de sus gargantas ni una palabra brotó de más. Los han matado, pero con nosotros siempre estarán, con su ejemplo trascendente, cual llamarada incandescente, nuestros pasos guiando van. Así se titula este poema, que fue escrito hasta
que han llegado ustedes, porque aquí seguramente al igual que yo y muchos de los nos están reescribiendo la situación, los contextos, y habrá que elaborar un nuevo poema que recoja precisamente, digamos, la veracidad de los hechos puestos de manifiesto. Por supuesto que les agradecemos. Esto fue inspirado y escrito con la historia oficial, hasta que no tuve de repente en algún momento la oportunidad de escucharlos, de conversar con alguno de ustedes, de leer ese libro 6 años de vacaciones, ¿no? Y algunas otras fuentes más que llegaron a mis manos, y hoy por hoy, pues ya con la constatación concreta, hay que reescribir el poema. Habrá que reescribirlo, pero ese es definitivamente un acercamiento poético de mi persona también en homenaje a los Albujar. Gracias. Muchísimas gracias, señor director Roberto Zapata Ortiz. Amigos, queridos alumnos de esta prestigiosa institución educativa Albujar y Guarniz 89, conocida cariñosamente como el Agro. Les decíamos el otro día que tengo familiares egresados de esta prestigiosa institución educativa, técnicos agropecuarios que trabajaron décadas y décadas en el Ministerio de Agricultura y en dependencias diversas a nivel nacional, siempre llevando el cariño, el profesionalismo de esta institución como agroindustrial. El primer simposio Fernando Justo Albujar y Manuel Guarniz llega a su término. Agradecer infinitamente la presencia de nuestros invitados en esta mañana, al profesor Víctor Castañeda, historiador profesional de consulta histórica en todo el Valle y autor de varios textos. Del mismo modo, agradecer a Illari Sánchez. Illari Sánchez, el autor de esta maravillosa obra que ustedes están apreciando en estos instantes en la mesa de honor. Muchísimas gracias, historiador. Del mismo modo, a nuestro querido profesor Marco Antonio Sánchez Quispe, profesor de área de Ciencias Sociales, y gratamente satisfecho ver a nuestros queridos alumnos, Rubén y Manuel Abanto como relator y Víctor Junior Suárez Albitres asistente. Yo creo que hay una excelente camada aquí de gente historiadora, oradores, profesionales de bien, que justamente ustedes son el presente y el futuro de los ciudadanos que el país necesita como gobernantes. Muchísimas gracias por su asistencia y agradecemos a todos y cada uno de ustedes con el aplauso correspondiente a los detenidos. Gracias. Con ustedes, amigos de Radio Televisión Genial, como siempre, apoyando la cultura de nuestro pueblo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Permiso. Gracias. Una fotito serían tan amables.